Amén, muy bien. Pues Hechos capítulo 17, yo estaba el jueves pasado y antepasado dando una clase o dando la clase. Estamos tocando aquí acerca de los tesalonicenses, o tocamos el área, el punto de los tesalonicenses, las cartas de primera y segunda de tesalonicenses. Y cuando yo estaba preparando todo el material, se me vino esta predicación que les quiero compartir ahorita. Va a ser como un pequeño resumen o un pequeño, ¿cómo se dice esto? Repaso de la clase del jueves. Pero tenme paciencia porque no se trata de la misma clase del jueves, se trata de la predicación esta mañana, ¿verdad? Pero fíjate, vamos a leer algo, un verso largo del versículo 1 hasta el versículo 9, porque quiero explicarte un poquito la historia. Los que estuvieron en la clase del jueves pues ya la saben, pero vamos a repasarla. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo o el Mesías. Dice verso 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, o sea, mujeres de dinero, no pocas, o sea, muchas. Dice: y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que yo les decía el jueves pasado, antepasado, que fue el que hospedó a Pablo, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, o sea, procuraban sacar al pueblo a Pablo, a Silas, a Timoteo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a Tesalónica, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Yo les mencionaba en las clases pasadas, hermanos, que Pablo llegó a Tesalónica huyendo de la ciudad de Filipos, donde también hubo persecución. Y yo, déjame decirte algo, el cristianismo, tarde que temprano, más tarde o más temprano, va a acarrear persecución de todo tipo. De alguna manera va a acarrear persecución. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes al cristianismo, hermano, sin decir una palabra, tú enfrentas a la gente a su pecado y a su religiosidad. Puede ser que tú no les estás predicando, puede ser que tú no los estás confrontando, puede ser que tú no les estás leyendo la Biblia, puede ser que tú no los estás acusando absolutamente de nada, pero ellos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, se sienten enfrentados por tu cristianismo, por el Espíritu Santo que ahora mora en tu vida. Se sienten enfrentados a su pecado y a su religiosidad. Es muy interesante, hermano, a mí se me hace de verdad muy interesante que si tú dices: estoy yendo con un brujo buenísimo, ¿verdad? Estoy yendo a que me hagan unas limpias con un brujo. No, deberías de ver increíble este señor, ¿no? Hace unas cosas maravillosas, hace unos amarres, hace unas situaciones ahí muy buenas, ¿no? Y estoy yendo con él. Y cuando tú lo comentas con gente que no es cristiana, la gente que no es cristiana no te dice nada, al contrario, a lo mejor te dice: oye, pásame el dato, ¿verdad? Mándame su WhatsApp para ver si saco cita, o para ver si te acompaño, o dime dónde queda, ¿no? O sea, es muy interesante eso. Y cuando tú te acercas con las mismas personas y les dices: ¿qué crees? Que me convertí, acepté a Jesús en mi corazón, ya dejé todo, ahora estoy estudiando la Biblia, la respuesta es: ¿estás loco? ¿Cómo crees? ¿No? ¿Cómo es posible?
me decepcionas. ¿Verdad? Me siento muy decepcionado de ti. ¿Cómo que estás estudiando la Biblia? ¿Cómo que aceptaste a Jesús como Señor? ¿Cómo que te estás volviendo cristiano? Es muy interesante, ¿verdad? Que la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Ahora, la predicación de Pablo llevó a muchos gentiles y a muchos judíos a creer y a arrepentirse. Y dice la cita que acabamos de leer, que eso provocó los celos de los judíos que no creían. ¿Cuál era el problema, hermano? ¿Cuál era el problema de estos judíos que no creyeron, que provocaron estas situaciones difíciles en la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo? Fíjate, varias cosas. Veían que Pablo estaba ganando muchos adeptos para el cristianismo y eso pues no les gustaba, ¿no? La otra cosa, Pablo anunciaba que Jesús era el Mesías y Jesús había muerto a manos de las autoridades religiosas judías y eso no les gustaba a los judíos, ¿no? Número 3, desestabilizaba todas las tradiciones farisaicas, no en cuanto al Antiguo Testamento, no en cuanto a la ley, pero las tradiciones, la religiosidad judía. Ponía el dedo en la llaga a la religiosidad judía y eso obviamente a los judíos religiosos, a los judíos tradicionalistas de hueso colorado, pues les molestaba terriblemente. Pero la raíz más profunda del problema era declarar que Jesús era el verdadero rey, que el César no era el rey, que César no era el Señor, que ningún Dios era rey o Señor o Dios con D mayúscula, que el único rey, el único Señor, el único Dios en todo el universo y en todo el mundo era Jesús. ¡Wow! Y eso, hermano, les calaba, ¿verdad? Eso les pegaba durísimo. No solamente a los judíos, también a los gentiles, ¿no? Entonces eso desató la furia de los judíos, desató la furia de los gentiles, desató la furia de las mismas autoridades, ¿no? Y los acusaban de ser traidores al imperio romano. Dice ahí en la cita que leímos que Jasón junto con algunos hermanos, ¿verdad?, fueron arrastrados. Me imagino yo que los llevaban, se los comenté los jueves pasados, ¿no? Los llevaban golpeados, los iban empujando, los iban tirando, les iban probablemente escupiendo, jalándoles el cabello, dándoles de golpes, ¿verdad? Y estaba ahí una situación verdaderamente difícil, verdaderamente terrible para Jasón, para los hermanos, para la iglesia, escúchame, que acababa de nacer la iglesia, eran bebés espirituales, eran niños cristianos, niños espirituales que estaban empezando a nacer y la bienvenida a su cristianismo fue esta situación tan penosa, tan difícil, tan terrible, ¿no? Y entonces, Jasón y estas personas apenitas se salvaron pagando una fianza. Entonces, te vuelvo a repetir, la bienvenida entonces al cristianismo de los tesalonicenses fue a través de pruebas y a través de tribulaciones. Entonces, Pablo se ve forzado a huir junto con Silas y junto con Timoteo, que eran sus acompañantes. Se ven forzados a huir a una ciudad que se llamaba Berea, que estaba más o menos a unos 80 kilómetros de Tesalónica, para evitar ser linchado. Y entonces, estando allí en Berea, vienen otra vez los de Tesalónica a armar alboroto ahí al pueblo de Berea. Y entonces Pablo deja a Silas en Berea, donde ya se estaba empezando a formar una congregación. Imagínate nada más, otros bebés espirituales allí, ¿verdad? Y Pablo deja a Silas en Berea, manda a Timoteo a Tesalónica para conocer el estado de ánimo de los hermanos, y él sale huyendo hacia Atenas y posteriormente llega a Corinto. Y desde Corinto envía esta carta a los hermanos de Tesalónica. Ahora, si tú regresas ahí a la primera carta de los tesalonicenses en el capítulo 3, no lo pierdas de vista porque esa es nuestra cita base, primera de Tesalonicenses. En el capítulo 3, fíjate, voy a leerte el versículo 1. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos, Silas, Timoteo y él, ¿verdad? Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos
enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarles o para establecerlos o afirmarlos y exhortarles o alentarlos, animarlos, confortarlos, consolarlos. Escucha esto, hermano, respecto a su fe. Yo no te dije cómo se llamaba mi predicación esta mañana, pero mi predicación esta mañana se llama firmes en la fe. Escúchame, Pablo dice allí en el versículo 2, dice, yo mandé a Timoteo para que él, por mandato mío, o sea, para que él en mi nombre, ¿verdad?, les confirmara, les estableciera, les afirmara y les exhortara, los alentara, los animara, los confortara, los consolara, ¿verdad?, respecto a su fe, a fin de que, escucha, esas palabras son importantes, a fin de que nadie, ninguno de ustedes tesalonicenses, se inquieten por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto mismo estamos puestos, porque también estando yo allá en Tesalónica con ustedes, les predecía que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y saben. Déjame decirte esta mañana, hermano, Dios quiere hoy confirmarnos, establecernos, afirmarnos, exhortarnos, alentarnos, confortarnos y consolarnos respecto a nuestra fe por el tiempo de prueba, por el tiempo difícil por el cual estamos pasando, ¿verdad? A Pablo le preocupaba la persecución que estaban sufriendo los tesalonicenses. Así que Pablo les escribe para confirmar, afirmar, alentar, consolar. Porque los tesalonicenses, hermano, escúchame, tenían muchísimos motivos y válidos para desalentarse. Y lo que estaba en juego en ese momento en la vida de los tesalonicenses era su fe. Y déjame decirte algo esta mañana. Lo que está en juego en estas semanas, hermano, por esta enfermedad mundial y por esta situación económica mundial, lo que está en juego es si vamos o no a permanecer firmes en la fe. Si la enfermedad y la economía nos van a derrotar o si la enfermedad y la economía van a fortalecer, pase lo que pase, venga lo que venga, van a fortalecer nuestra fe. Fíjate cómo escribe Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo, envié para informarme de su fe. No sea, escucha lo que voy a decir a continuación, escucha lo que está escrito, hermano. No sea que los hubiera tentado el tentador. ¿Quién es el tentador, hermano? El diablo, Satanás, nuestro adversario. Dice, yo envié para informarme, no podía soportar más, dice Pablo, y envié a Timoteo para informarme de su fe. No sea que los hubiera tentado el tentador. Y escucha ahora la parte más importante. Dice, y que nuestro trabajo de predicar el evangelio y de que ustedes se hubieran convertido, ese trabajo hubiera resultado en vano. Escúchame, hermano. Puede ser que tú tienes un mes de cristiano o un año o 5 o 10 o 40, no importa cuánto tiempo tengas de cristiano, pero escúchame, si tu fe se pierde por esta situación difícil, si tu fe se pierde por esta situación de enfermedad mundial y de economía, crisis económica mundial, el trabajo que Dios estuvo haciendo en tu vida por un mes, por un año, por 5 años, por 20 años, por 40 años, escúchame, se va a echar a perder. Pablo estaba ansioso por saber si la fe de los hermanos se había sostenido aún en medio de la aflicción, las pruebas y la tribulación. Porque el problema, dice Pablo, es que Satanás puede aprovecharse. Escucha eso, hermano.
Satanás puede aprovecharse, y no solamente por esta situación del coronavirus o no solamente por esta situación de economía mundial, sino que Satanás puede aprovecharse de cualquier situación difícil en tu vida, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema con tus hijos, un problema con tu economía en otro tiempo, ¿verdad? Un problema con tu salud. Escúchame, las tribulaciones y las pruebas, en las tribulaciones y en las pruebas, Satanás tiene el poder, y lo digo entre comillas, para aprovecharse de eso y destruir, intentar destruir o tratar de destruir tu fe, mi fe. Las pruebas y las tribulaciones, hermano, son las circunstancias favoritas y perfectas del diablo para orillarnos a abandonar la carrera cristiana. Déjame comentarte algo. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, no lo busques, pero allí en Lucas 8, 4 al 15, a lo mejor Avi lo escribe para que tú lo puedas ver y lo puedas buscar después, ¿no? Pero Lucas 8, 4 al 15. Está en los otros 3 evangelios también, ¿no? Pero yo me voy a enfocar ahí en Lucas 8, 4 al 15. Y dice que cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, dice que la semilla puede caer en 4 lugares distintos. El primer lugar, dice Jesús, puede caer junto al camino. Y dice Jesús, son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Y enseguida, inmediatamente, como no la entendieron, viene el diablo y la quita de su corazón y entonces se lleva la palabra para que estas personas no crean y se salven. No lo digo yo, eso lo dice Jesús allí, ¿verdad? Número 2, el segundo grupo de personas son los que cuando la semilla cae entre los espinos. Y dice Jesús que esos son los que oyen, pero la palabra es ahogada, o escuchan la palabra y puede ser que probablemente la entiendan, pero la palabra es ahogada por los afanes y por el engaño de las riquezas y por los placeres de la vida y por las codicias de un sinfín de cosas, ¿verdad? Y entonces la palabra se ahoga entre esos espinos y no produce fruto. El tercer grupo es los que caen en la semilla que cae entre las piedras. Y dice Jesús que ese es el grupo de personas que reciben con gozo la palabra, escúchame, y creen por algún tiempo. 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé. Pero dice, y creen por algún tiempo, pero el problema, dice Jesús, es que no tienen raíz. La raíz se queda muy cortita, muy pequeña. Y en el tiempo, dice Jesús, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción o de la persecución, terminan apartándose. Y número 4, dice Jesús, la semilla que cae en una buena tierra, porque oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Pero déjame decirte algo, hermano, los tesalonicenses se encontraban en este tercer grupo que Jesús menciona en esta parábola. Su raíz de los tesalonicenses, escúchame por favor, era muy pequeña. Y era lógico que su raíz fuera muy pequeña. ¿Por qué? Porque eran recién nacidos, eran recién convertidos por Pablo. Y ellos estaban en este tercer grupo porque corrían el riesgo de perder la fe, de perder lo que había sido sembrado en sus vidas por el tiempo de prueba que estaban pasando. Y Pablo les recuerda que eso él ya se los había enseñado y que debían esperar pasar por persecución, por tribulación y por pruebas. Déjame decirte algo, hermano. Hoy la mayoría de los que estamos aquí o la mayoría de los que me están viendo no estamos pasando por una persecución, pero estamos pasando por un tiempo difícil que seguramente va a ser usado por el diablo para probar nuestra fe. Hay mucha gente con miedo a enfermar y a morir. Otros tienen mucho temor a irse a la ruina económica y al desastre financiero. Otros más están con mucha inseguridad y muy preocupados por el futuro. Y la fe, hermano,
de cada una de estas personas y de todos nosotros está siendo sacudida hoy en día en sus cimientos. Y déjame decirte algo, y estamos todos siendo probados. ¿A quién le vamos a creer? Y no se trata de decir cosas, perdóname, tontas o absurdas como no, por fe no hay coronavirus y por fe nosotros no vamos a sufrir ninguna situación. No. Hay coronavirus y probablemente, escúchame, y probablemente algunos de nosotros suframos económicamente en los próximos meses por venir. Pero la pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a las circunstancias? ¿Sobre quién te vas a sostener? ¿En tu fe? ¿O la vas a abandonar y vas a decir, no, hermano, es que mire cómo me fue, ¿verdad? Estamos a diciembre del 2020 y todo esto que pasó en abril, en mayo, en junio, ¿verdad? Y ahora estoy en la bancarrota y ahora estoy perdido económicamente, ¿verdad? O murió mi familiar por el coronavirus. Y yo ya no puedo, yo ya no quiero seguir siendo cristiano. Escúchame, los cimientos de nuestra fe están siendo sacudidos y nosotros estamos o vamos a ser probados. Fíjate lo que dice, ve conmigo por favor a Lucas capítulo 22. Lucas en el capítulo 22, y fíjate, voy a leerte el verso 31 y 32. Dice, dijo también el Señor a Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, escucha, para que tu fe no falte. La Nueva Traducción Viviente traduce para que tu fe no falle. Reina Valera dice, tu fe no falte. Y la Nueva Traducción Viviente dice, para que tu fe no falle. Ahora, escúchame, es importante porque Jesús no intercede para que Pedro no pase por la prueba. Escucha. Jesús no intercede para que Pedro no pase. No, que mi hijito Pedro, que mi hijito Daniel, que mi hijita Vero, mi hijito Francisco, ¿verdad? Que ellos no pasen por la prueba. No. Jesús no intercede para que no pasemos por pruebas. Pero para lo que intercede por Pedro y para lo que intercede por ti y por mí, hermano, es para que nuestra fe en medio de las pruebas no falle o no se pierda. Porque al igual que Job, al igual que los tesalonicenses, lo que estaba en juego en la vida de Pedro era su fe y su confianza en Dios. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, vas a pasar por una situación muy difícil. El diablo te va a tomar y te va a zarandear. Yo me imagino como cuando a alguien lo agarras de aquí, ¿verdad? Y le haces así, lo zarandeas. Alguien alguna vez yo escuché una predicación acerca de esto y hablaban del trigo, ¿verdad? Que es zarandeado y que todo lo que son las hojitas secas y todo lo que no sirve del trigo, toda la basura que se ha quedado ahí pegada en el trigo por el viento y todo esto, cuando el trigo es zarandeado, toda esa basura se cae y queda únicamente ¿qué se dice? La espiga, ¿verdad? El fruto queda ahí firme, ¿no? Para eso sirven las pruebas, hermano. Para eso sirven las zarandeadas del diablo. Para eso sirve este coronavirus y esta situación económica difícil. Para zarandearnos. Pero si pasamos por la prueba firmes en la fe, escúchame, hermano, todo el polvito y toda la basurita se va a caer y lo único que va a quedar en nuestras vidas va a ser el fruto digno y precioso para Dios. Satanás aprovecha los tiempos de crisis para ir tras nuestra fe. Satanás tenía una pequeñísima idea del potencial de Pedro y va tras de él. Y escúchame, te voy a decir algo. Satanás tiene una pequeñísima idea de todo el potencial que tú tienes para Dios y que tú tienes en Dios. Y Satanás va tras de ti. Satanás va tras de ti y Satanás va tras de mí. Y si él logra, hermano, que nuestra fe se pierda, entonces también logra que el plan de Dios se aborte. Y ese es el objetivo del diablo, que los planes de Dios en tu vida se aborten.
Déjame decirte esto esta mañana. Dios permitió la prueba sobre los tesalonicenses. Dios permitió la prueba sobre Pedro. Dios te permitió la prueba sobre Job. Y Dios está permitiendo la prueba sobre nuestras vidas en este tiempo. Porque las pruebas y las tribulaciones son las que nos llevan a madurar y a crecer y a perfeccionarnos en nuestra fe. Yo te voy a pedir, ve conmigo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo está hablando de las tribulaciones y de las persecuciones y de las dificultades que él estaba viviendo como apóstol. Ahí en Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7, y dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Déjame decirte algo, somos vasos de barro, hermano, que se rompen fácilmente, que son muy frágiles, que con cualquier cosa ya quieren sacar la banderita blanca, que con cualquier cosa ya quieren echar la toalla. Así son ustedes y así soy yo también. Ustedes y yo estamos formados o somos como vasos de barro, ¿verdad? Que nos rompemos, que nos quebramos fácilmente en las pruebas. Y escúchame, y eso Dios lo sabe. Y Pablo dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, las promesas del Señor, la vida cristiana. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Escucha, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque si somos firmes, si somos fuertes y si pasamos por la tormenta, es gracias a la misericordia y la gracia de Dios y no porque yo sea el super ultra cristiano bien chido, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice versículo 8, que estamos atribulados en todo, pero no de ninguna manera, nunca angustiados. Escucha eso, hermano. Esa cita la tienes que subrayar, ¿verdad? En apuros, que podemos estar en apuros económicos, de salud, familiares, matrimoniales, pero no, nunca, jamás desesperados. Que podemos estar perseguidos por la tía, por la abuelita, por los compadres, por los familiares o los amigos que no son cristianos, ¿verdad? Pero nunca, jamás desamparados. Que podemos estar derribados por la enfermedad, por la situación matrimonial, por la situación económica, derribados hasta el piso con la cara en el polvo, pero nunca, jamás, escúchame, destruidos. Dentro de las pruebas, hermano, yo te digo algo, podemos hacer dos cosas. Podemos quejarnos, amargarnos, llorar, patalear, hacer berrinche y perder nuestra fe y nuestra firmeza en el Señor. O podemos gozarnos en las pruebas, reconociendo que Dios es poderoso y que Él está con nosotros. Que podemos estar atribulados por todas estas malas noticias de enfermedad y catástrofe económica, pero de ninguna manera podemos estar o vamos a estar angustiados. Que podemos estar en apuros económicos, pero no desesperados. Que podemos estar perseguidos, pero no desamparados, y derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y porque el Espíritu Santo es el que nos da poder y autoridad para pasar por en medio de cualquier situación difícil. Aún, escúchame, cuando esa situación nos ha tirado por tierra y estamos mordiendo el polvo con nuestras bocas porque tenemos la cara en el piso, hermano. Aún así, no estamos desesperados, ni angustiados, ni derrotados, ni destruidos, ni desamparados. El problema no es, hermano, esta mañana, si vamos a pasar por este tiempo con salud y provisión de Dios. Eso es seguro que sí. Vamos a pasar este tiempo con salud y provisión de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas en Dios para nosotros, dice la Biblia, son sí y amén. La clave es si vamos o no a permanecer, a pesar de la enfermedad o a pesar de la escasez. Y déjame decirte, Dios puede fortalecer nuestra fe, pero debemos estar dispuestos a no renunciar.
Amén. Dios puede fortalecer y quiere y va a fortalecer tu fe. Pero la parte que te toca a ti y la parte que me toca a mí es estar dispuestos a no renunciar. Yo voy a terminar con esta cita en 1 Tesalonicenses. Regrésate allí en el capítulo 3. Fíjate, 1 Tesalonicenses en el capítulo 3, y te voy a leer el versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio las buenas noticias, escucha eso, de su fe y de su amor, y que aparte, ¿verdad? Dice, siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice, cuando Timoteo regresó a nosotros con esas buenas noticias de su fe y amor, nosotros, dice Pablo ahí a la mitad del verso 7, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Porque, dice Pablo, ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Dice Pablo, ahora puedo descansar. Ahora me aviento un suspiro de descanso, ¿verdad? Porque los tesalonicenses continúan. Escúchame, hermano. A pesar de la persecución, escúchame, lo dije el jueves pasado, a pesar de que algunos de ellos habían muerto por esa persecución. Habían muerto por esa persecución. A pesar de eso, a pesar de todo lo que han vivido, ellos siguen firmes en el Señor. Y eso, dice Pablo, eso es un alivio para nosotros. Eso es un descanso. Saber que a pesar de todo, Dios sigue haciendo la obra en sus vidas. Porque déjame decirte algo, hermano, no hay nada más que llene de gozo a uno como pastor, que a pesar de todas las pruebas, sus ovejitas se sigan manteniendo firme en su fe para con el Señor. Amén. Esa es la mejor paga, ¿verdad? Ver que una persona, una familia, un matrimonio, a pesar de todas las broncas y las dificultades y los problemas, ahí van, ahí continúan, siguen firmes en su fe. Eso nos llena de gozo, eso nos llena de alegría, porque podemos ver que el trabajo del Espíritu Santo no ha sido en vano en sus vidas, ¿verdad? Al final, hermano, estoy aquí volando el micrófono, ¿verdad? Al final los tesalonicenses fueron un ejemplo para todas las iglesias alrededor. Por su firmeza y por su testimonio, el evangelio se extendió más allá de su ciudad y de su provincia. Yo quiero decirte algo, hermano, y con esto voy a terminar. Yo te he comentado que yo me convertí dentro de lo que se conoce como la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Mi primo que me compartió del evangelio, me llevaba a la iglesia presbiteriana. Y yo te he comentado que cuando yo no era cristiano, ¿verdad? A mi mamá, a mí, a mis hermanos, no nos gustaba ir a la iglesia evangélica, ¿verdad? A la iglesia protestante, a la iglesia presbiteriana, no nos gustaba, ¿verdad? Mi abuelita forzaba a mi papá y mi papá nos obligaba a ir y nosotros íbamos ahí a regañadientes, pero me convertí. Y el día que me convertí, me acuerdo bien, fue un sábado en la mañana y yo me fui a mi casa, ¿verdad? Llorando y diciendo qué pasó, ¿no? Y cuando llegué a mi casa, ya por ahí en la tarde, noche, mi primo me vuelve a marcar y me dice, oye, te fuiste muy rápido y se me olvidó decirte, ¿te gustaría acompañarme mañana a la iglesia? Y yo le dije, sí me gustaría. Y entonces, muy bien, me dijo, yo paso por ti. Y entonces al otro día, me acuerdo, llegó temprano, me tocó, nos fuimos a la iglesia presbiteriana y nos fuimos ahí estuvimos en el culto. Y hermano, para mí bajaron los ángeles, ¿verdad? Para mí era una reunión que jamás en mi vida había estado, aunque ya había estado y no me gustaba y me aburría. Pero ahora, ya con el Espíritu Santo dentro de mí, ¡wow! Yo ¡qué increíble! Y entonces en la tarde me dijo mi primo, y en la tarde hay reunión de jóvenes, ¿quieres venir? Y yo dije, claro que sí. De allí, hermano, nunca
jamás volví a faltar. Jamás falté. A lo mejor 1 o 2 domingos en el año, ¿verdad? Pero que yo recuerde, creo que nunca falté. Y ahí te comento esto porque ahí en la iglesia presbiteriana se cantaba un himno, ¿verdad? Y ese himno no te lo voy a cantar porque no tengo la voz de Vero, pero te lo voy a decir, ¿verdad? Y ese himno dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, escúchame, nos ve. Y luego hay una parte casi al final que dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. En medio de toda esta situación, hermano, nosotros somos los que tomamos la decisión de flaquear y renunciar, o, como los tesalonicenses, nos cimentamos en nuestra fe, nos ponemos firmes para seguir al Señor sin importar lo que venga. Pero, escúchame, debemos recordar que nuestra decisión, así como la decisión de los tesalonicenses, va a afectar la decisión que tomemos, renunciar o seguir. Eso va a afectar a todos los que nos están viendo para que ellos se decidan o no por Cristo. Tenemos una muy grande responsabilidad en este tiempo, hermano. Y necesitamos decirle al Señor: Señor, yo necesito afianzarme en mi fe en este tiempo, yo necesito permanecer en la fe en este tiempo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo no puedo asegurarles a ustedes, hermanos, ni a mí mismo ni a mi familia, que no vamos a sufrir enfermedad, que nada malo nos va a pasar. Yo no puedo asegurarles eso a ustedes, ni puedo asegurar eso para mi familia, para mis hijos y mi esposa, ni puedo asegurar eso para mi propia vida. No sé por qué vamos a pasar, pero escúchame, sin importar por lo que pasemos, necesitamos permanecer firmes, tú y yo, en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar esta mañana, Padre. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres el Dios que nos fortalece. Somos vasos de barro, Señor, que fácilmente nos quebramos, que fácilmente queremos renunciar, que fácilmente queremos echarnos para atrás, Señor. Pero Padre, tenemos tus preciosas y grandísimas promesas, tenemos tu Espíritu Santo morando dentro de nuestro corazón. Y si permanecemos firmes, Señor, permanecemos firmes no gracias a nuestra religiosidad y espiritualidad y vida cristiana, sino que vamos a permanecer firmes gracias a tu poder, a tu unción, a tu misericordia y a tu gracia sobre nuestras vidas. Y te pedimos en esta mañana, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa lo que sea que suceda este año o los años por venir, no importa lo que venga en el futuro para nuestras vidas, Señor. Padre, permítenos en el nombre de Jesús hablar al final de nuestra vida como Pablo y decir: hemos podido correr la carrera cristiana hasta el final, y por demás nos queda esperar la corona de la vida. Padre, que podamos ser fieles a ti, que podamos estar firmes en ti, sin importar lo que venga a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.